Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio más. Hoy vamos a hablar de la jerarquía de las estructuras del significado. Si te interesa, quédate y empezamos. La arquitectura del self se organiza sobre la base de una sucesión espiralada de construcciones que progresan desde el nacimiento hasta la muerte. Esta sucesión está marcada por diferentes momentos o etapas, cada uno de los cuales define una modalidad de representación y configura un estilo específico de significar la realidad. 9 construcciones, jerárquicamente ordenadas, configuran el desarrollo potencial de la identidad a lo largo de la vida. Esta jerarquía tiene importantes antecedentes en la historia de la psicología. El pensamiento psicoanalítico plasmó en el esquema de evolución psicosexual un modelo clásico de representación del desarrollo psíquico, destinado a comprender las fases evolutivas de la construcción de la personalidad y los conflictos que puede atravesar. Por otro lado, Erikson elaboró uno de los esquemas más importantes sobre las etapas por las que atraviesa la identidad en el ser humano. En épocas más recientes, Bowlby realizó un monumental estudio sobre el tema, ya convertido en clásico. Stern presentó un modelo del desarrollo del self en 4 momentos a partir del nacimiento, una de cuyas notas más destacadas coincide con nuestra disposición a enfatizar las características constructivas del comportamiento desde los más tempranos momentos de la vida. La posición de Stern significó una oposición drástica a las corrientes tradicionales del fenómeno de la individuación, que destacaban la vigencia de un largo periodo simbiótico en el desarrollo. Dice Stern, abro comillas, los infantes empiezan a experimentar desde el nacimiento en el sentido de un sí mismo emergente. Están preconstituidos para darse cuenta de los procesos de autoorganización. Nunca pasan por un periodo de total indiferenciación del sí mismo / otro. Están preconstituidos para ser selectivamente responsivos a los acontecimientos sociales. No cierro comillas. Nuestra preocupación se dirige a examinar aquí la manera en cómo los seres humanos elaboran progresivamente su conocimiento de la realidad, por un medio de un sistema de identidad estructurado por jerarquías. El esquema presentado responde a un propósito eminentemente clínico, la necesidad de contar con un modelo que permite identificar los diferentes niveles de profundidad en lo que puede estar enraizada cada situación disfuncional. Niveles de complejidad del self. Función discriminante básico. Discriminación, límites corporales, sensaciones de necesidad y saciedad. Filiación y parentesco. Diferenciación generacional y similaridad endogrupal. Dominación, legalidad, sistema de recompensas, castigos, prescripciones y proscripciones. Diferenciación sexual, discriminación de las diferencias intersexuales, gratificación corporal activa y pasiva. Reconocimiento, sentimientos de pertenencia, aceptación de los otros, confirmación social. Autonomía, elaboración del guión personal, constitución del juicio propio, elaboración de proyectos. Transitividad, enlace amoroso, proyección de la experiencia de un yo a nosotros. Productividad y perdurabilidad, despliegue de obra, hijos, trabajo, proyección social. Reconocimiento, reelaboración reflexiva y preparación para la generación siguiente. Cierre de puertas abiertas. La primera construcción se elabora desde el inicio mismo. Dejamos de lado las posibles construcciones previas al nacimiento debido a la imposibilidad de constatación directa de los procesos de significación, tal como podemos hacerlo a partir del nacimiento. No obstante, todo permite suponer sólidamente que durante el periodo embrionario deben tener lugar importantes desarrollos en este sentido. Basándome en el corte que supone el nacimiento, describimos la primera construcción de la realidad como una función de discriminación básica. Sostenemos que dicha construcción implica una operación necesaria para el individuo con el fin de iniciar el proceso de desarrollo personal, de acuerdo con una descripción autoconstructiva del sí mismo. Ya hemos señalado que sin esta operación del organismo, psicológicamente hablando, no lograría las transformaciones requeridas para devenir persona. La construcción de discriminación básica es la que da lugar a la constitución inicial del individuo como un sistema de estructuras de significaciones que definen la existencia de lo mismo versus
lo otro, lo propio versus lo ajeno. Esta operación sirve para sentar las bases de la arquitectura del self, la columna vertebral de la identidad personal. Hasta el nacimiento, el nuevo organismo ha formado parte del cuerpo materno. Esta primera construcción define la realidad por medio de una doble acción de discriminación. En primer lugar, entre el conjunto que forman el recién nacido con la madre y el resto de lo real, y en segundo lugar, entre su propio ser y el de la madre. De esta manera quedan constituidas las dimensiones de la mismidad y ajenidad, representada por todo lo demás, todo lo que no es propio. Todo lo que no es él es el otro, y él es aquello que se diferencia de lo extraño. Existe bastante literatura en psicología evolutiva que se ha ocupado de describir los fenómenos que ocurren en este momento vital. Lo que rescatamos para nuestros fines es el hecho de que este proceso de discriminación es ya una tarea de significación en el nivel más primitivo, que sienta las raíces de toda la operatoria constructiva del desarrollo posterior. La clínica ilustra sobre los procesos que tienen lugar en temprana etapa, cuando nos encontramos frente a procesos de detención precoz del desarrollo, así como en algunas situaciones de profundísima regresión. Ello ocurre, por ejemplo, en el caso de ciertas desestructuraciones psicóticas, donde asistimos a un estado de dilución del self tan intenso que el individuo, sumergido en un estado de indiferenciación básica muy elemental, se refugia en un vínculo de confusión con otro que le permite sostener el único hilo posible que lo ata a la vida. Esta primera construcción se organiza sobre la base del desarrollo de estructuras de significación vinculadas al mapeo de los límites corporales, tanto internos como externos, comenzando por la elaboración de protoesquemas anatómicos y funcionales. Ello es posible gracias a la elaboración de formas primitivas de significar las primeras experiencias de intercambio con el entorno, directamente asociadas a los estados de necesidad, de saciedad o no, de los requerimientos planteados por dichos estados. Oxigenación, alimentación, descanso son algunas de las acciones que marcan los primeros intercambios constitutivos de la experiencia. El dominio del signo y la posibilidad de su instrumentación para la acción de significar se consolida en una etapa mucho más tardía en la que estamos considerando. Sin embargo, existe una génesis de ello desde los tempranos momentos de la vida. No caben dudas de que la actividad del neonato está inscripta dentro de un universo informacional que se esfuerza por alcanzar el conocimiento de la realidad en el nivel exigido por su experiencia y que ello implica el empleo de formas primarias de significación, previas a la conformación de los signos propiamente dichos. Ello es reforzado por el maravilloso fenómeno de captación intersubjetiva que rige la comunicación entre la madre y el bebé, siendo que el inicio solo ella es capaz de decodificar ciertos índices y señales que el recién nacido, quien a su vez se comunica con la realidad, básicamente a través del cuerpo de la madre. Examinando cómo se construye esta primera construcción, se comprenderá cabalmente la complejidad de los procesos que intervienen en la tarea constructiva de la realidad, que no se reduce en absoluto a una operación mental de carácter únicamente racional o intelectual. En su constitución intervienen, por cierto, todas las operaciones mentales disponibles en este momento del desarrollo, que están profundamente saturadas de contenidos físicos, sensoriales y motores. ¿Cómo construye la realidad del recién nacido? Basando en la estructuración de significados que definen sus experiencias concretas de separación del cuerpo materno, de diferencias térmicas, lumínicas, auditivas, etc. De estimaciones sobre el ritmo de los acontecimientos medioambientales y del tiempo transcurrido entre la necesidad y la saciedad, de los desplazamientos en el entorno ocurridos en el cumplimiento de la satisfacción de sus necesidades, etc. Es de sentido común que el mundo significa algo diferente para un recién nacido que es atendido solicitamente que para otro que es atendido con displicencia, para uno que llega a un hogar de padres que se inician en el rol de la paternidad, que para otro que llega a un universo microsocial donde existe una frataria extensa, para uno que es querido y esperado para llegar y una necesidad de que otro abandonado en el momento del nacer. Atendiendo a ello,
puede comprenderse que la capacidad constructiva de la realidad que tenemos los seres humanos es relativa, estando condicionada por diversas circunstancias. Lo que aquí enfatizamos, no obstante, es que las diferencias interindividuales pueden entenderse como formas de significar distintamente la realidad. Cada uno de los recién nacidos construirá una realidad diferente y absolutamente singular, pero todos se verán obligados a esa tarea y la forma específica que adopte será el punto de partida de su constitución como persona. Como hemos indicado en capítulos procedentes, la experiencia siguiente someterá al individuo a la necesidad de intercambios, y ello implicará procesar la información proveniente tanto del interjuego entre lo interno y lo externo, como de la acción de mandatos evolutivos. Por lo tanto, la elaboración de una construcción irá seguida por una segunda fase de completamiento. Alrededor de los 2 meses de vida, si la evolución personal ha sido suficientemente satisfactoria, el niño habrá podido construir un sistema sólido relacionado con esta función de discriminamiento básica. Dice Stern, abro comillas: a la edad de 2 o 3 meses, el infante empieza a dar impresión de ser una persona totalmente distinta. Parece encarar el relacionamiento interpersonal con una perspectiva organizadora que hace que lo sienta como si ya tuviera un sentido de sí mismo en tanto cuerpo distinto y coherente, con control sobre sus propias acciones, propiedad de su afectividad, un sentido de continuidad y un sentido de las otras personas como interactuantes distintos y separados. Cierro comillas. La segunda construcción tiene que ver con la organización de la identidad en términos de filiación y parentescos. Los significados que se organizan en esta segunda construcción están vinculados a la necesidad de estructurar la diferencia de las generaciones y correlativamente la semejanza de la pertenencia endogrupal. Así como el primer nivel de organización del self consistió en discriminar del sí mismo de lo otro, en este estadio se procede a una diferenciación dentro del amplio mundo que forma lo otro, que implica un notable crecimiento en la complejidad del sentido del sí mismo. En el conjunto de lo otro se pasan a destacar algunos sectores como proximales y otros como distales. Esta manera de significar las distancias se recorta en el eje vertical como principio de sucesión paterno-filial y el plano horizontal como principio de continuidad de los caracteres. El individuo, en este proceso, reconoce un sector de la realidad como parte constitutiva de sí mismo, convirtiéndose en hijo de una madre en primera instancia y de un padre en segunda instancia, siguiendo la línea de aparición de los intercambios a los que ha sometido la experiencia. Pero junto a esta línea sucesoria reconoce la presencia de otra dimensión que agrupa una serie de integrantes como significativamente próximos, por contrastes con otros que están alejados de su posición en distintos grados. Este conjunto de significados se relaciona con el parentesco y constituye el basamento de la identidad como factor perteneciente a un grupo social. Las estructuras de significación que componen esta segunda construcción implican el desarrollo de ciertas experiencias primarias de distancia y de sucesión, formas elementales de organización espacial y temporal sobre las que moldeamos nuestras experiencias futuras. Además de estos requerimientos formales, será necesario que el niño pueda operar discriminaciones en relación con el modo como se producen ciertos gestos y movimientos emocionalmente cargados que permiten distinguir la familiaridad de algunos y la lejanía de otros. Por ello, el parentesco no se establece inicialmente solo en relación con las personas cosanguíneas. Muy por el contrario, pueden incluirse en la línea de la continuidad otras figuras como cuidadores y familiares políticos y, por extensión, cualquier persona que lo esté lo suficientemente próxima para permitir su inclusión en el conjunto de las personas cercanas. En la clínica tienen enorme importancia las circunstancias en las que se producen estas estructuras de filiación y parentesco. Obviamente serán muy diferentes las construcciones elaboradas por niños que nacen en el contexto de un grupo familiar, donde ambos padres comparten junto a otras figuras, hermanos, cuidadores, otros familiares, una convivencia estable, que otros niños cuyos padres están separados o que aquellos en otros que los padres falleció durante el embarazo o los primeros momentos de su vida. Estas diferencias no implican necesariamente que el desarrollo futuro de una persona esté determinado en cuanto al grado de felicidad que pueda alcanzar, por efecto de estas circunstancias. Y el modo de significar de cada niño también variará más allá de las circunstancias que le
toca enfrentar en función de factores relativos a su potencial básico y al modo que responda al entorno a su modo de tratar con él. Lo que sí podemos afirmar, basados en datos que nos provee la clínica, es que existen personas cuyos trastornos pueden rastrearse hasta situaciones de difícil resolución vividas en ese momento temprano de su desarrollo. En una oportunidad nos vimos enfrentados con una historia familiar muy crítica. La esposa había concebido a su último hijo en momentos en que mantenía relaciones extramatrimoniales con un empleado de su marido. Como consecuencia de ello y teniendo la convicción de que su embarazo era producto de esta relación, intentó de distintas maneras interrumpirlo. Dado que la comprobación había tenido lugar en un tiempo muy avanzado del embarazo, se vio la imposibilidad de conseguir que se le practicara un aborto, por lo cual inició distintos tipos de acciones destinadas a interrumpirlo. Durante varios días se dedicó a golpear su vientre contra una pared de su habitación. A pesar de eso y de muchas otras acciones por el estilo, el embarazo siguió adelante y nació una criatura físicamente sana. La madre ocultó al niño estas circunstancias. Años más tarde, los graves problemas de comportamiento del niño revelan la marca que habían producido esos acontecimientos. Podía constatarse claramente que durante todo el periodo de construcción de sus estructuras de filiación había padecido dramáticas experiencias que sentaron las bases del fracaso posterior para elaborar su identidad personal. Otro ejemplo puede ilustrarse en la historia de Eugenio, un muchacho que nos consultó a los 35 años por un estado confusional muy intenso ligado a una profunda distimia que excluía reacciones alternativamente intensas de depresión y ansiedad. Era una persona que padecía un trastorno de transexualidad y a su vida transcurría de modo totalmente dramático ante la imposibilidad de enfrentar su deseo de actuar como una mujer. Sentía que eso era intolerable para su familia. Su padre había muerto 10 años antes de la consulta y, según su relato, había sufrido mucho al darse cuenta de su problema sexual, al punto de no haber querido nunca más hablar de ello. La madre con quien convivía, en cambio, no solamente había aceptado el problema, sino que, según él, parecía entenderlo mejor que él mismo. Hijo único, los dos vivían en una casa solos, con mínimos intercambios con otras personas. Su economía se sustentaba sobre la pensión que la madre cobraba como viuda y un trabajo que él realizaba en su casa para algunos talleres textiles que le encargaban periódicamente tareas por las que recibía por una parte un salario muy escaso. El punto culminante de la naturaleza tan primaria del vínculo con su madre lo ilustraba el relato que hacía de su trabajo, las características de la tarea, el tipo de máquina que se debía utilizar y el ritmo exigido por los talleres. Hacían, según Eugenio, que la mejor manera de hacer el trabajo fuera en equipo, de a dos. Su madre y él se entendían a la perfección y podían trabajar 16 horas por día cuando llegaban los encargos en una armonía absoluta. Dramático y asfixiante, como suena este relato, ilustra de manera totalmente elocuente las dificultades de esta persona para desarrollar una construcción de filiación y parentesco suficientemente elaborada como para poder seguir adelante en la constitución de una identidad madura y adulta. Ligado a esa atadura primordial, estaba siempre expuesto al desmoronamiento de su personalidad. El diálogo con él ponía en evidencia la manera insuficiente de completamiento de la primera construcción, y ello se traducía en el sombrío panorama que parecía ceñirse sobre su futuro, especialmente pensando en la posibilidad de la muerte de su madre. ¿Podría tolerar ese golpe? ¿Podría seguir viviendo después de ello? ¿La discriminación alcanzada sería suficiente? Entre los diferentes significados que componen esta construcción se destacan los referidos a las ligaduras de rasgos físicos y actitudinales, pero probablemente ninguno sea tan importante como el que se organiza en torno a la creencia de que la persona elaborará en relación con el amor de sus padres hacia él. La evaluación respecto de haber sido o no un hijo querido por cada uno de sus padres y la forma de concebirse o no como fruto de un vínculo productivo que lo deseaba son el soporte de significados más importantes en este nivel. Nada más ilustrativo de esto que la forma de organización sólida que puede obtenerse en algunos hijos adoptivos en comparación con la debilidad que muestran otros niños que, pese a ser criados por sus propios padres, no han realizado un procesamiento favorable en este sentido. Alrededor de los 6 meses, el niño habrá alcanzado el sentido de identidad que le permita contar con una organización básica necesaria
para iniciar una exploración abierta. Bowlby analizó agudamente el valor que tiene la existencia de una base segura a la cual puede remitirse el niño desde sus tempranas experiencias. Cuando ello ocurre, podrá iniciar la exploración de la realidad con la certeza de poder regresar a esa base cuando se sienta invadido por un alto nivel de incertidumbre. Cuando ello no ocurre, se sentirá limitado y frenado en su desarrollo inevitablemente. Dicha base segura dependerá fundamentalmente del grado de consistencia de la figura materna desde los momentos iniciales de la vida. La tercera construcción se relaciona con la necesidad de dotar de significado a la experiencia, en el sentido de que algunas acciones generan ciertos efectos diferentes de otras y que algunos actos están asociados a determinados premios, mientras que otros reciben ciertos castigos. A la primera presencia de lo social, organizado en redes de parentesco, le sigue la aparición de lo social como normas y legalidades que determinan la existencia de ciertas prescripciones y también de ciertas proscripciones. La tercera construcción gira en torno al principio de dominación. La sonrisa despierta en ciertos gestos, la fiebre moviliza a los padres de cierta manera, la comida llega a ciertas horas y en cierta forma, la diferencia del día y la noche muestra una serie de rituales totalmente diferentes. La sociedad se muestra a través del grupo inmediato en toda su dimensión y por medio de él operan los primeros signos de presencia de un sistema de leyes que podrán y deberán cumplirse como distinto grado de exigencia y permisividad. En el grupo primario, o el niño aprende los rudimentos de un código o tal vez acertadamente una serie de códigos, las raíces de un sistema de ordenación del poder por el cual ciertos actos se relacionan con premios y otros con castigos. El descubrimiento de estas regularidades se produce simultáneamente en sentido pasivo, como modo de operar las reglas desde el exterior, y activo, como modo de verificar la capacidad de generar ciertas acciones en los demás. El individuo descubre que es al mismo tiempo receptor de normas y constructor de ellas, y que todo el tiempo ocurre dentro de ciertos márgenes que el niño llega a fijar recurriendo a una serie de estimaciones sobre el modo y los alcances que adquieren ciertos comportamientos. La fuerza física es ensayada en diferentes condiciones como recurso primordial en este sentido, tanto en probar la propia capacidad para realizar acciones, movimientos corporales, desplazamientos, como especialmente para testear el juego de las fuerzas en relación con otros. El niño retiene el objeto que los padres quieren sacar de sus manos, tironea con otros niños por la posesión de un juguete, etc. Las otras maneras de efectuar estimaciones, el poder de la seducción, la fuerza de la persistencia, nunca dejan de estar vinculadas a la fuerza física y constituyen reelaboraciones de esta. Lo mismo ocurre en la experiencia adulta y lo mismo se verifica en relación entre individuos como entre sociedades. El poder nace del fusil, decía Mao Tse-tung, y ciertamente el poder nace de la fuerza y de la capacidad para reelaborarla. La tercera construcción de la realidad muestra al self organizándose sobre la base de la necesidad de interpretar la experiencia de algún modo que le permita sobrevivir inexorablemente a la presencia de un esquema de poder que gobierna las relaciones del mundo. Y la elaboración de significados traducirá el modo específico en que cada ser humano cree que participa del esquema de distribución de ese poder en el mundo que le toca vivir. Resulta bien difícil establecer un principio evolutivo que transite de la tercera a la cuarta construcción, relacionada con la significación de la diferenciación sexual. Es probable que ambas construcciones se desarrollen durante un largo trecho de forma simultánea, pero la idea de situarlas en un trayecto sucesivo tiene que ver con la necesidad de respetar el principio de necesidad de organización jerárquica, y a la hora de decidir sobre la supremacía evolutiva, y por ende respecto al nivel de profundidad, pareciera que la construcción relativa al control del poder es previa a la necesidad de elaborar una construcción vinculada al manejo de la sexualidad. Esto ha de leerse en el sentido de que, puestos a defender la integridad personal, los seres humanos reaccionarán ante amenazas muy intensas, protegiendo con mayor tenacidad las estructuras del poder antes que las estructuras de la sexualidad. La experiencia exige al individuo en esta fase interpretar los signos relativos a la radical diferencia de los sexos. La distinción de género plantea la necesidad de dotar de significado al principio de distintos de los cuerpos y la tensión que ello genera, pues siendo dos los sexos que organizan la especie, cada uno de ellos es incompleto y ambos se requieren mutuamente. Mucho se ha escrito sobre esta diferencia en el pensamiento psicológico y mucho se ha insistido sobre los alcances que ello trae aparejado para el desarrollo psíquico.
Numerosos escritos han interpretado esta diferencia desde la falta básica del pene en la mujer, como también existen numerosos trabajos que critican esta formulación como producto de una visión predominantemente masculina de la realidad humana. En nuestra opinión, cada uno de los sexos reconoce en el otro una diferencia que prueba su incompletud, al mismo tiempo que su capacidad. La superioridad relativa de uno sobre el otro probablemente dependa en buena medida de las interpretaciones específicas de cada cultura, pero lo que es inevitable para todos los individuos es dar algún significado a esa diferencia, y con ello el deseo de completamiento inherente a la constatación de la falta. Los principios freudianos sobre la evolución psicosexual y la culminación de esta evolución en el drama edípico describen cabalmente una serie de episodios que observamos en los niños y resultan herramientas sumamente útiles a las horas de describir las vicisitudes que sigue la construcción de la realidad, especialmente si tenemos en cuenta el carácter social de la experiencia y por ende que el complejo de Edipo es el resultado no solamente de una manera de procesar el niño en la realidad que le toca enfrentar, sino también el resultado de una cierta manera de que tiene el niño de las que los padres han tenido expectativas al mundo. El complejo de Edipo no es por lo tanto el resultado de un proceso intrapsíquico, sino una cierta manera de describir la interacción entre los padres e hijos en un momento histórico y cultural determinado. No hay Edipo sin Yocasta, sin Layo y sin todos los personajes, incluido el pueblo de Tebas, que hicieron posibles la tragedia, tal como Sófocles nos enseñó. Sófocles, perdón por decirlo mal. Resulta interesante tener en cuenta que, al situar la construcción de dominio antecediendo a la diferenciación sexual, es posible comprender cómo operan los mecanismos reguladores de la crucial experiencia que supone la interacción edípica. Pues, en el momento decisivo, la interdicción del incesto ocupa un lugar muy especial a favor de la resolución que puede alcanzar el problema, y esto supone la existencia de un campo de la legalidad y de normatividad, de ciertos principios de autoridad y de potenciales operaciones de castigo que hacen posible y otorgan fuerza a dicha interdicción. Esto ayudaría a salvar las cuestiones relativas a las diferencias intelectuales interculturales sobre el modo de plantearse y resolverse las problemáticas edípicas, ya que dichas diferencias están reflejando distintas modalidades de instrumentación del esquema de poder vigente en cada grupo social en particular. La construcción de la diferenciación sexual implica una serie de estructuras de significados sumamente complejas, acorde con el aumento de complejidad en la experiencia en este nuevo momento evolutivo. En primer lugar, debe observarse que tal diferencia impone una búsqueda de placer en el otro y una experiencia de frustración al no alcanzar su objetivo. Pero, correlativamente, se descubre la posibilidad de obtener placer sobre el propio cuerpo sexualmente hablando, lo que es una prolongación de formas de placer precedentes que se han ido consolidando desde el nacimiento en la forma de procedimientos sensoriales y motores automáticos primero y dirigidos después a repetirse, con el afán de reproducir las sensaciones gratificantes que se produjeron inicialmente de manera espontánea. El placer masturbatorio es una consecuencia del manipuleo con el cuerpo que viene ocurriendo desde la discriminación básica y sirve a esta nueva etapa como contrapeso de la dramática situación asociada a la búsqueda de un placer en el otro que está prohibido. Además, la experiencia enseña en este punto que la gratificación puede obedecer a dos fuentes principales, activa, una, y pasiva, la otra, respondiendo a las dos formas de intercambio entre lo interno y lo externo que operan en cada momento de la experiencia. En condiciones normales, la evolución de la identidad buscará durante un tiempo consolidar las adquisiciones constructivas alcanzadas hasta este momento. El individuo, sin detenerse, centrará su actividad en el completamiento progresivo de las organizaciones básicas desplegadas hasta aquí, pues ellas conforman en su conjunto el tronco nuclear de la identidad. Esto ocurre simultáneamente con el afianzamiento de la función verbal, sobre cuya complejización y desarrollo se apoya este proceso de la etapa siguiente. Durante cierto tiempo, las nuevas adquisiciones de representaciones estarán concentradas en la evolución del lenguaje, y cuando ello haya alcanzado cierto nivel, la persona estará en condiciones de proceder al desarrollo de la quinta construcción.
Alrededor de un periodo que oscila entre los 4 y los 5 años, el individuo normal habrá completado estas construcciones básicas y su organización mental se preparará para iniciar el lento y difícil proceso de su inserción macrosocial como integrante, ya no solamente de un grupo natural, sino ahora también de grupos artificiales socialmente determinados. Hasta ese momento el niño logró una construcción de la realidad que le permite operar dentro de un territorio acotado, que es el movimiento de su grupo familiar, pero las exigencias de la experiencia lo llevan ahora a tener que vérselas con otros que obedecen y se rigen por otros mandatos para él desconocidos hasta entonces. Esta nueva situación va acompañada del desarrollo de nuevas estructuras que le permiten ahora procesar simbólicamente la información que le llega y comenzar, por lo tanto, a operar con los primeros sistemas de representaciones propios. Como resultado de todo ello, se podrá alcanzar en poco tiempo, más tarde, la certeza de que sus ideas le pertenecen, que sus procesos mentales no son transparentes y que sus mentiras pueden, por lo tanto, permanecer ocultas a la observación. El ingreso a la escolaridad formal lo confronta con la convocatoria a una participación que no es realizada por los padres, sino por un sistema social representado por las autoridades escolares. La siguiente construcción muestra al individuo elaborando la experiencia en busca de reconocimiento. Las estructuras de significado que forman el sistema que esta nueva construcción se organiza sobre la base de la necesidad de interpretar las diferentes exigencias del proceso de socialización que incluyen el cumplimiento de un desarrollo de actitudes, el manejo de sus emociones dentro de ciertos límites, la integración a un sistema de reglas extendido, la participación de grupos de pares, todo lo cual supone el despliegue de un repertorio de conductas que dependerá la posibilidad de ser reconocido en distintos ámbitos sociales. Esta fase es la que más ha descuidado de las interpretaciones clásicas acerca de la evolución psicológica. Es probable que ello se deba a la creencia habitual de que se trata de un momento menos dramático que el precedente y el violento episodio que supone la entrada en la adolescencia. Sin embargo, creo que deberíamos prestar más atención a lo que ocurre en esta fase, pues muchas de las dificultades que se encuentran en los adultos para enfrentar sus experiencias bien pueden estar organizadas en las dificultades acarreadas durante el movimiento de construcción de reconocimiento. Especialmente nos referimos a todas las dificultades que los seres humanos parecen habitualmente poner de manifiesto en relación con la posibilidad de compartir con otros, a la necesidad de parapetarse en conductas egocéntricas o individualistas que reflejan las dificultades halladas durante la construcción de su reconocimiento. Hablamos de reconocimiento para definir la necesidad de verificar una nueva forma de reconocimiento, asentada no ya en el ámbito familiar de origen, sino en grupos secundarios. Construir el reconocimiento de la realidad consiste justamente en una forma de reelaboración del conocimiento previo. Efectivamente, durante esta fase lo que se pone a prueba es la capacidad de lograr reproducir los mismos procesos, desde la discriminación hasta la diferenciación sexual, en el marco de las relaciones secundarias. El niño se expone ahora a verificar esos logros en la certificación que puede otorgarle el conjunto de ámbitos de socialización con que deba enfrentarse. Durante este periodo podríamos observar cómo se repiten, ajustadas las presentes circunstancias, las conductas seguidas con anterioridad en el seno del grupo primario. Los niños deben reeditar cada una de sus adquisiciones precedentes. Durante este periodo podremos observar en condiciones normales cómo los varones y los nenes tienden a separarse y a distinguirse en un proceso de oposición que marca la culminación de la identificación previa a la eclosión, que seguirá con la afirmación de la pubertad. La sexta construcción está centrada en los significados de autonomía. Ella comienza a ocurrir con la pubertad y se despliega a lo largo de la adolescencia. Las nuevas exigencias biológicas y sociales exigen del individuo encontrar alguna manera de construir una realidad en donde se pueda definir sí mismo como un ser capaz de proceder a generar un guión propio. Hasta ese entonces el cumplimiento del guión fue la manera personal y particular de llevar a cabo un plan que antecediera al individuo y que él no había elaborado. A partir de ahora ese individuo será el hacedor de su propio plan y la capacidad para elaborarlo y cumplirlo será la prueba de haber podido resolver o no las exigencias de ese momento. Cada día nos acercamos un poco más a la comprensión de vital importancia que para el desarrollo psicológico tiene el periodo adolescente.
Si la construcción de la realidad es el resultado de las exigencias que nos somete a la experiencia, tanto internas como externas, tanto evolutivas como intercambio con el medio, en ningún otro momento de la vida estas exigencias presionan con tal intensidad y obligan a tal cantidad de cambios como es este. Y si comparamos esas exigencias con las estructuras disponibles para enfrentarlas, veremos que el adolescente es naturalmente un ser sumamente frágil, razón por la cual no debe extrañar que sea durante ese periodo que tiene lugar alguna de las formaciones patógenas más dramáticas, como la esquizofrenia, que representa de manera cabal justamente el fracaso en la elaboración de un guión personal. El desarrollo del adolescente está surcado por la presencia de marcas decisivas tanto en el plano biológico como en el social, y en consecuencia la actividad psicológica se ve llevada a una evolución muy acelerada que implica un trabajo de procesamiento nunca antes realizado. El cuerpo del adolescente asiste en la espectacular diferenciación física que implica la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Pero ello no es un hecho aislado, pues va acompañado por un brutal impulso de desarrollo que afecta al conjunto de capacidades, aumentando la potencialidad de la fuerza en todos sus aspectos. Esto implica procesos de cambio en todos los patrones de significación y exige una serie de operaciones de ajustes que pertenecen en el adolescente y realiza a diario, en el que puede colaborar positivo o negativamente las actitudes de los demás a través de las conductas conformatorias o disconformatorias. En el plano social, el adolescente es receptor de una nueva manera de ser significado por los demás mediante el otorgamiento de habilitaciones progresivas que hacia el final del periodo se concretan en la concesión del estatus de ciudadanía, lo que implica una serie de derechos y obligaciones que exigen también cambios acelerados que deben ser procesados a diario. Cada uno de los roles se transforma de manera tan vertiginosa que no es raro observar conductas de mucha confusión como producto de estar manejando simultáneamente estructuras de significado de diferente nivel para responder a las nuevas exigencias. El adolescente debe cambiar rápidamente sus roles, lo que supone la necesidad de transformar los modos de concebir la realidad en cada uno de sus planos en que pertenecen dichos roles, y en muchas oportunidades de operar con significados intermedios, es decir, con estructuras que están en pleno proceso de transformación. El desarrollo intelectual y afectivo de este periodo muestra entonces cambios que suponen transformaciones constructivas como en ningún otro momento de la vida. Las estructuras de reversibilidad operatoria que marcan estos cambios en la intelectual suponen una red de acciones interiorizadas que liberan definitivamente al individuo a la necesidad de referencia concreta de los objetos. Piaget y sus seguidores han estudiado exhaustivamente todas las operaciones que tienen lugar en este periodo. Todo adolescente está en condiciones de ser un teórico del mundo y de la realidad que le toca vivir, y ella se traduce por medio de las teorías que día a día elabora en diferentes facetas de la experiencia. En el plano del desarrollo emocional, los cambios no son menos significativos, ya que la capacidad expresiva y comunicativa que alcanzan en este periodo supone una serie de cambios espectaculares. Carecemos de estudios igualmente sofisticados sobre las operaciones específicas que tienen lugar en el orden afectivo, pero son evidentes a la observación las transformaciones en la riqueza y la complejidad de los signos emocionales que los adolescentes manejan, la diversificación de los lenguajes gestuales y las formas de afectividad pasional aplicadas a diferentes actividades que muestran formas de expresión nunca antes desplegadas. Que los patrones emocionales no son separables de los intelectuales se pone en claro con la aparición de estos nuevos esquemas de expresión emocional que son las formas efectivas pasionales. Los niños no conocen este tipo de emociones que suponen el trato con objetos abstractos, con objetos que están situados en el universo distal de la experiencia, como el amor, los ideales políticos o las creencias religiosas. Apasionarse supone desarrollar una nueva forma de sentimientos que necesita ligarse con objetos y situaciones finales o últimas, de modo que la resolución de estos sentimientos está tensada en un nivel definitivo. Como también ya hemos señalado, no existen desarrollos intelectuales ni afectivos que no conlleven de alguna manera la evolución de las formas del lenguaje que se requieren para transportarlos. ¿Cómo podemos observar ello también en este caso? Evidentemente, así como se pone de manifiesto en la profusa y compleja elaboración de códigos verbales y en la transformación de las estructuras gramaticales que los adolescentes operan para poder expresar sus cambios.
Los adolescentes son los mayores fabricantes de dialectos que conocemos, y en esa tarea deforman las estructuras dominantes del lenguaje, que crean vocablos, formas de conjugación de los verbos, palabras, en una laboriosa tarea diseñada para poder alcanzar con esta reestructuración, tanto sintáctica como semántica, la posibilidad de poder comunicar todos los cambios que penosamente deben enfrentar a lo largo de esos difíciles años. Para referirse a que una persona hace algo equivocado, inusual o inesperado, el lenguaje cotidiano, muy familiar por otra parte, utiliza en nuestro medio una expresión del estilo "el tipo se mandó cualquiera", forma de muy difícil comprensión incluso para un estudiante extranjero del idioma y hasta un hispanohablante que desconozca las peculiaridades locales de ciertos términos como tipo y mandó. Pero los adolescentes, además de recurrir en pleno a esas formas familiares, transforman la expresión en "cualquiera mandó el tipo", donde producen una serie de modificaciones sintácticas como la inversión del sujeto y el predicado y la eliminación de la función pronominal. Habitualmente llamamos yerga, con una connotación claramente peyorativa, a este tipo de construcciones verbales, para escribir así ciertas formas ocasionales e inestables del lenguaje. Pero no todo es algo aislado, ya que suele ser habitual la referencia desvalorizante y peyorativa a los comportamientos adolescentes en general. Nuestra cultura, que ha hecho de ellos los destinatarios principales del consumo, que los ha elegido como blanco principal de los ataques del doble mensaje de la ansiedad confusional, tiende a denigrarlos al tiempo que los exalta. La séptima construcción corresponde al desarrollo de estructuras de significado en torno a la transitividad. Transitivo es aquello que tiene capacidad de proyectarse en el otro sin perder su identidad, aquello que puede continuarse en la unión con otro sin que ello suponga que deba fusionarse. La transitividad supone la existencia de individuos autónomos, pues solo aquello supone que ha alcanzado La transitividad supone la existencia de individuos autónomos, pues solo aquellos que han alcanzado dicho estado son capaces de situarse en el lugar del otro, de articular su experiencia en la continuidad de una ligazón que supone alguna forma de trascendencia. Transitividad supone además que los individuos tienen registro de un estado de necesidad de completamiento, que requiere de la presencia y de la existencia del otro para poder intentar cubrir esa necesidad. Las estructuras de significados inherentes a esta etapa constructiva se relacionan con el desarrollo de todas las relaciones de amistad, los vínculos de camaradería y sobre todo las experiencias de pareja que tienen lugar en el segundo momento de la adolescencia y ocupan centralmente el periodo juvenil. Existe una diferencia fundamental entre el tipo de asociaciones y las que se desarrollan durante la etapa de las construcciones de reconocimiento, y ello justamente explicado por el desarrollo de las construcciones de autonomía. Los vínculos o asociaciones interpersonales desarrollados durante la segunda mitad de la infancia, si bien tienen una serie de características similares y están organizados sobre la base de espacios que no alteran las reglas de significación del programa parental original. Las revelaciones vinculadas al despliegue de las estructuras de transitividad suponen la construcción de nuevas formas de interacción que implican la puesta en marcha de nuevos proyectos. Para ello es necesario concebir la experiencia como una necesidad proyectada hacia el futuro y encontrar en esas interacciones la génesis de nuevas formaciones de programas vitales. La construcción de una realidad transitiva supone el desarrollo de nuevas estructuras de significado vinculadas al ejercicio de roles que nunca antes se han ensayado, como el ejercicio de la vida sexual de forma activa. Muchas de las dificultades más frecuentes observadas entre los pacientes están manifiestas por la existencia de estructuras de significado sumamente incoherentes en este plano, como por ejemplo la existencia de dos modalidades de pertenecer sexual. Para los muchachos, las mujeres suelen ser significadas de dos maneras totalmente discrepantes. Un significado de mujer es el de una persona que atiende solicitamente las necesidades de su familia, en especial de sus hijos, que suele ser tierna y sobre todo que no manifiestan deseos sexuales activamente. Otro significado de una mujer es el de una persona interesada especialmente en mantener relaciones sexuales y gozar con ello, que tiene a tratar de manejarse desligada de una relación en particular, que suele ser activa y enérgica y defender sus derechos frontalmente. Un grupo de terapia había descubierto que estas dos imágenes de mujer estaban absolutamente difundidas entre
todos sus integrantes, hombres y mujeres, y que le dieron respectivamente las denominaciones de la granjera y la puta. Pero ocurre que las mujeres suelen tener también una representación doble de lo que significa un hombre. Por un lado, un hombre significa alguien que suele ser genital y solicito con las necesidades de las mujeres, atento a sus requerimientos y dispuestos a satisfacerlas, lo que generalmente ocurre relacionado con lo que es un poco débil de carácter, poco enérgico y algo inseguro. El otro significado muestra a un hombre como alguien activo y dominante, interesado en sí mismo y que dispone de las mujeres de forma un poco egoísta, por lo cual suele hacerlas sufrir ya que no se entrega y ellas suelen sentirse usadas por él. Los integrantes de varios grupos coincidieron por caminos totalmente diferentes en caracterizar estos dos prototipos respectivamente como el boludo y el hijo de puta. Estas representaciones no necesariamente traducen los modos de significación de las diferencias de los géneros para todas las personas que están situadas en este momento evolutivo. Ni siquiera se observan en todos los pacientes, pero suelen ser frecuentes en todas aquellas personas que tienen dificultades para consolidar alguna forma de relaciones de pareja relativamente satisfactoria. Podríamos afirmar con bastante seguridad que cuanto más fuertemente arraigado se encuentra este par de significaciones contrastantes, más difícil suele ser para la persona la posibilidad de organizar una relación de pareja de la que pueda extraer experiencias que lo hagan sentir feliz. Y ello por la simple razón de que su modalidad de significar al partner sexual lo obliga a tener que efectuar sistemáticamente una elección, que en el mejor de los casos supone dejar fuera la mitad de sus intereses. La presencia de esta situación pone en manifiesto la existencia de una dificultad en procesar adecuadamente los requerimientos de esta nueva fase de la experiencia, sumamente difícil y en la que normalmente se producen muchas de las formaciones patológicas en general y que seguramente contiene la franja de personas que más habitualmente consultan en demanda de ayuda psicoterapeuta. El trabajo con estos pacientes puede dirigirse cuanto a la disfuncionalidad no es muy marcada, efectuar las correcciones de la estructura del significado de la transitividad misma. Pero en muchos casos el análisis de la disfuncionalidad pone en manifiesto la existencia de profundas distonías en la organización de la arquitectura constructiva de la identidad, y ello requerirá un trabajo que avance en profundidad hacia la necesidad de modificar los significados precedentemente establecidos y que ya están operando de manera negativa desde los niveles primarios de la experiencia. La octava construcción corresponde a las estructuras de perdurabilidad. Estamos situados en los significados que deben organizar los adultos para construir su realidad, una realidad en donde el self se encuentra con cambios evolutivos dramáticos. Las estructuras biológicas ya hasta ese momento han seguido un curso de crecimiento y desarrollo. Se estabilizan y producen signos de disminución funcional en varios planos, al tiempo que la demanda social para estos individuos alcanza un nivel de exigencia muy alto. El futuro se hace presente y la posibilidad de resignificar la idea de continuidad de la existencia se hace posible en la medida en que el individuo adulto es capaz de organizar significados de perdurabilidad en torno a su experiencia. Perdurabilidad que se expresa en la posibilidad de la descendencia de las obras que pueden realizar, en todas aquellas acciones que pueden trascenderlo. Normalmente las estructuras de perdurabilidad se construyen a la edad adulta y son un signo de dicha adultez, y su necesidad surge de la constatación de irremediabilidad de la muerte. En algún momento de la vida de los seres humanos descubrimos que la muerte no es algo solo que ocurre en general, ni siquiera que es algo que ocurre a nosotros genéricamente, ni tampoco que puede ocurrirnos en determinadas circunstancias, sino que ella misma, las circunstancias que confrontan nuestra experiencia. En otras palabras, el ser humano descubre que la muerte es inevitable y que habrá de ocurrir necesariamente sin que pueda eludirse. La muerte no depende de algo que hagamos y su presencia no es necesariamente el resultado de una acción de nuestra parte, como lo dijo maravillosamente Pavese en sus diagnósticos diálogos con Leuco, abro comillas, porque de muchacho se mata, mas no se sabe qué es la muerte. Luego llega el día que de repente se comprende, se está dentro de la muerte y desde entonces es todo un hombre. Se combate y se juega, se bebe, se pasa la noche impaciente. Cierro comillas.
Existe un momento de nuestro desarrollo que nos damos cuenta de que estamos dentro de la muerte y nuestra manera de concebir la realidad responde a una manera particular de responder a esta constatación. Uno de los temas más controvertidos en la historia del pensamiento psicodinámico ha sido el papel que cumple el concepto de instinto de muerte. Sabemos que esta hipótesis de instinto de muerte ha sido una idea que Freud elaboró tardíamente y que muchos se encuentra especialmente ligada a dos acontecimientos cruciales: los efectos de la Gran Guerra y el desarrollo de su enfermedad. Que esto haya inspirado la idea o la fuerza que se enunció a partir del más allá del principio de placer no es ningún argumento para relativizar su importancia. Lo decisivo es examinar el valor o la utilidad que nos aporta para su comprensión de los fenómenos humanos. Desde sus comienzos ha sido una idea muy controvertida y existen numerosas presentaciones, en tanto a favor como en contra de ella. El mayor peso del debate se centró en la legitimidad de recurrir a la noción de instinto para describir conductas hetero y autodestructivas, constatadas habitualmente en la experiencia humana. Adquirimos a la inconveniencia de apelar al concepto de instinto para describir este fenómeno. La presencia de la muerte, de que aquí hablamos, se emparenta con la tradición existencial, que arranca desde tiempos muy remotos y se refiere a la circunstancia radical que marca la experiencia humana, con presidencia de las maneras particulares de reaccionar frente a la muerte. Existen pues dos experiencias de la muerte, una referida a los actos que manifiestan y otra como condición inexorable de la existencia. Creemos que el debate que las opone como alternativas excluyentes deja fuera algo importante y que una comprensión cabal de la conducta humana requiere de ambas dimensiones y de la manera específica como cada ser humano la enfrenta. Los individuos que se ven exigidos por este nivel de la experiencia no pueden revivir su presencia y en todos los casos existe una forma de respuesta, pero mientras algunos se enfrentan a ellas y se hacen conscientes de su realidad, otros operan como si tal realidad pudiera ser eludida, aún a sabiendas de que ello constituye una fuga de sí mismo. La posibilidad de construir estructuras perdurables es el resultado de cierta elaboración de la conciencia de este hecho, y el fracaso en esta toma de conciencia se traduce en un fracaso en la elaboración de dichas construcciones. Ello exige una tarea de resignificación de tal magnitud que muchos seres humanos sucumben ante ellas, generándose estados de angustia y depresión muy acentuados, atribuibles a las más variadas razones de otro orden. Dicho de otra manera, la posibilidad de generar estructuras perdurables constituye un gigantesco sistema de procesamiento de la ansiedad provocada por el enfrentamiento con este sector de la experiencia. Es por esto que tener un hijo puede ser una de las posibilidades más factibles para trascender la experiencia. Tener un hijo es morir un poco, o dicho de otra manera, es entrar en la muerte a través de lo único que lo habita, la vida misma. Pero también sabemos, por nuestra experiencia clínica, con padres como con hijos, que no basta la experiencia biológica de engendrar un nuevo ser para considerar que se ha tenido un hijo. Muchas veces, porque los padres no están suficientemente maduros y otros porque la búsqueda no está puesta en la generación de la trascendencia. La gestación de un hijo equivale a otras formas de significación más primitivas y constituye un modo de satisfacer necesidades muy elementales. En nuestro tiempo las actividades de todos los días suelen estar estructuradas de modo tal que solo permiten dificultosamente trascender la producción y el consumo mecánico y pasivo de objetos o servicios. Una gran cantidad de personas ven obstruido este camino para poder desarrollar actividades que faciliten la construcción de un mundo de perdurabilidad. Y ello es una fuente de desazón y de vacío, muy difícil de llenar. Los terapeutas debemos otorgar toda la importancia que tienen las condiciones de vida socioculturales en que se despliegan las condiciones de la persona. ¿En qué medida estamos capacitados para hacerlo? ¿En qué medida podemos abstraernos de una circunstancia que nos envuelve, también a nosotros como parte del sistema? Y ahí uno de los más intrigantes dilemas sobre la práctica que debe motivar la investigación y la reflexión de las psicoterapias en el futuro próximo. Existen formas de trascender la experiencia que parecen depender menos de las condiciones del entorno inmediato, como lo relacionado con la producción de ideas, la participación en acciones colectivas de carácter político o religioso. En nuestro tiempo, sin embargo, asistimos a un estrechamiento de las condiciones de posibilidad de realización en este terreno, un abismal
que constituye una fuente adicional de angustia. Los pacientes que con más frecuencia nos consultan en relación con los fracasos de esta etapa son aquellos que nos hemos habituado a describir como personas que padecen de una crisis de edad media. El concepto de edad media tiene aquí justamente la connotación de que se está en un punto de inflexión, donde se supone que la parábola vital comienza una inversión. La línea del desarrollo inicia un descenso que traduce los sucesivos repliegues verificados en distintas capacidades. Los tiempos de reacción se alargan, los músculos de la vista se cansan y exigen recurrir a la corrección de unos lentes. Pero no solo es algo físico, también comienzan a cancelarse oportunidades en lo social, como las restricciones que se imponen en las ofertas laborales. Las personas que logran transitar productivamente por esta etapa son aquellas capaces de construir un mundo en el que pueden asumir conviente de que debe morir para que otro nazca. La novena y última construcción que debemos elaborar corresponde a las estructuras de significado de recogimiento. Estamos situados en el último momento de la vida. La persona ha cumplido con una serie de exigencias y se ha intentado desplegar un proyecto personal que la justifique. Para el cumplimiento de dichos objetivos ha desplegado una serie de acciones y ha movilizado una gran cantidad de fuerzas que volcó sobre su entorno. Pero todavía le falta la más difícil: enfrentarse definitivamente con esta situación que ha hecho consciente en la construcción precedente, pero que lo ha delimitado desde el comienzo mismo de la vida. Para ello debe proceder a recoger el resultado de su vida, debe hacer un balance de sus acciones y ello significa recoger cada uno de sus movimientos. En este momento todas las puertas que se han ido abriendo deben cerrarse para poder avanzar hacia el enfrentamiento con la muerte del modo más sereno posible. Construir la realidad en este momento significa recogerse, es decir, volverse sobre sí mismo, observando lo que ha sido hecho y prepararse para una despedida definitiva, por lo menos definitiva en relación con este mundo en que nos ha tocado vivir. Quienes pueden hacer un balance equilibrado sentirán que aquello que han comenzado pudo desarrollarse, completarse o bien trascenderse en otros. Ellos se sentirán en paz para enfrentar ese momento decisivo y su personalidad los mostrará mansos, lo que no es equivalente a sumisos. Quienes realicen un balance desequilibrado tendrán la sensación de que no han cumplido con lo que deberían haber hecho y que lo que han comenzado no lo han completado y, en síntesis, que no pueden cerrar las puertas que han abierto. Cuanto mayor sea este desequilibrio, mayor ansiedad se sentirá y mayor será el sufrimiento que surcará el momento final de la vida. La psicoterapia con personas de avanzada edad está dirigida a ayudar a quienes presentan esta forma de padecimiento. Pensando en las imágenes que nos surgen la elaboración de las estructuras de recogimiento, podemos comprender de forma definitiva algunos de los principios generales sobre la arquitectura constructiva de la personalidad, pues evidentemente tendrán mayores posibilidades de desarrollar estructuras de recogimiento armónicas y coherentes todos aquellos a lo largo de su historia hayan podido elaborar construcciones funcionales, de modo que esta construcción final se apoye en un esquema sólido de la historia personal.